Hola, buenas tardes. Hoy voy a platicar sobre el libro de Cómo la vida imita el ajedrez. De inicio, para mí fue uno de los libros más difíciles que me ha tocado de leer porque no sé nada de ajedrez, nunca en mi vida he ni siquiera intentado jugarlo, entonces sí fue una complicación muy grande para mí porque casi todos los ejemplos, casi todo el libro habla sobre estrategias de ajedrez, cómo las aplican y muchas de ellas, o sea, yo ni siquiera sé cómo se llaman las piezas y fue algo complicado. Pero en este libro, Garry Kasparov es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez. No tiene ningún partido en autodefinirse, sin embargo, el libro nos cuenta más de uno de todos los errores que cometió en su vida a lo largo de su carrera. Él es de Rusia, le tocó ver la democracia postsoviética, al margen que para mí no fue uno de los libros que más disfruté últimamente. El libro puede ser leído por cualquiera, aun cuando no se juega al ajedrez. Eso sí, sí creo que tienes que entender los ejemplos que él pone y es mejor saber algo de ajedrez. En el libro, Kasparov cuenta de anécdotas de ajedrecistas que terminan siendo más personajes de lo que se esperaba. Desde el galán, como él decía, que es el cubano Capablanca, así como el súper tímido Rubinstein, que se escondía en un rincón del salón a esperar que su rival moviera. El último, obsesivo Alkheim, que hasta su gato le puso de nombre ajedrez, o el genio creativo Tijal Tal, cuya anécdota es un clásico de ajedrez y Kasparov la rescata. Los, los caballeros de Tal parecían que más ágiles y sus... Bueno, este es lo que decía Kasparov, que decía Mijal Tal. Los caballos de Tal parecían más ágiles y sus alfiles más rápidos que los de los otros grandes maestros. Tenían una capacidad de cálculo enorme y esa era solo una pequeña faceta de su talento. Tenía la habilidad de saber cuando el cálculo por sí solo no bastaba para resolver el problema, tal como lo declaró en su famosa entrevista, donde comentamos que el pensamiento durante una partida complica contra el gran maestro soviético Bashkov y sospechaba la conciencia de sacrificar un caballo. Las ideas aquí agolpaban el trope. Yo había trasladado una sutil respuesta para mi oponente, que había funcionado de una ocasión de otras situaciones donde naturalmente resultó bastante inútil, de manera que tenía la cabeza llena de caótico montón de movimientos de todas clases y el famoso abanico de variables del que los preparadores te recomiendan hacer. Y en eso, él, o sea, comenta aquí que recordó uno de los poemas muy conocidos por los niños chiquitos en la Unión Soviética, que decía, oh, qué tarea tan dura fue arrastrar el hipopótamo fuera del estanque. No sé por qué, él dice, que dentro de esa jugada, de esa partida, que fue una de las más difíciles con las que hizo, se empezó a imaginar el hipopótamo y todo el tiempo fue estar pensando en el hipopótamo, cómo sacarlo, si usaba grúas, si todo, hasta que de repente dijo, bueno, que se ahogue. Y de repente el hipopótamo se le borró del tablero y se dio cuenta ya que no estaba tan difícil su jugada, entonces pudo continuar con la jugada después de esa distracción. Y al día siguiente en todos los periódicos decían que estuvo súper difícil, que estar pensando, que determinada posición, que pensó esta posición, que no sé qué. Y al final de cuentas les preguntan, oye, ¿y qué tanto pensabas durante ese tiempo que estabas esperando hacer esa movida? Y a la hora que él solo comenta, solamente estaba pensando en un hipopótamo, ¿por qué la gente inventa tantas cosas? Continuando con el libro, Kasparov también aprovecha esta para desmitificar algunas de las relativas del ajedrez y el ajedrecista, ya que relaciona el ajedrez con todo nuestro proceso de toma de decisiones. Entre las definiciones del ajedrez que trae Kasparov, la que más me gustó es una del gran maestro Stefan Zweig. Pero no es de una... la voy a leer toda, a ver si la entienden. Pero ¿no es una descripción insuficiente hasta lo ofensivo llamar juego al ajedrez? ¿No es también una ciencia, una técnica, un arte, algo que fluctúa entre esas dos categorías, como la de ataúd de Mahoma, fluctúa entre el cielo y la tierra? Algo que una a todos los conceptos concentritos, antiquismo y enteramente joven, mecánico en la ejecución, y sin embargo, eficaz solo gracias a la imaginación.
limitado en un espacio geométrico y a la vez ilimitado en sus combinaciones. Como prueba de evidencia, el ajedrez existe y ha perdurado más de todos los libros y las hazañas que el único juego que pertenece en todas las personas y en todas las épocas, y del que nadie sabía de la divinidad del Olego y de la tierra para matar el hastio. Agudiza los sentidos y excita el espíritu. La simplicidad de sus reglas está al alcance de todos, incluso de los niños. Los más burdos sucumben a su encanto, y sin embargo, en el interior de ese cuadro de límites y mutantes se desarrolla una especie de peculiar de maestros, que tiene comparación como ninguna otra, hombres con talento exclusivo para el ajedrez, genios específicos cuya visión, paciencia y técnica operan un patrón tan preciso como el de ellos. Los matemáticos, los poetas, los compositores, aunque organizan en un nivel distinto y sobre el estereotipo erróneo de los ajedrecistas, dicen que muchas naciones occidentales y el estereotipo del jugador de un ajedrez es menudo sinónimo de enclenque, destruido a un empollón inteligente aunque es minesprático. Yo no era remotamente el caso de los grandes campeones. Bueno, aquí a mí este ejemplo me gusta porque relaciona como si el ajedrez fuera el mundo. Todos estamos jugando en él, todos estamos incluidos en ese mundo, y no importa qué es lo que seas, todos podemos como actuar. Ya se me acabó el tiempo, y bueno, esto es todo sobre cómo la vida imita el ajedrez de Garry Kasparov. Gracias.